Entonces, nosotros tenemos hoy una palabra siempre fuerte, ¿cierto? Porque en la primera nosotros escuchamos y nos habla de qué? De anticristo. Anticristo, ¿qué será un anticristo? ¿Quién me quiere decir? Cuando digo anti, lo contrario. Y no solamente lo contrario, sino que va en contra. ¿En contra de quién? De Cristo. No solamente lo contrario, sino que va en contra de quién? Cristo, en contra de Jesús. Pero nosotros a veces damos cuenta que esa experiencia de nosotros vivir a Jesús, de vivir a Cristo en nuestra vida, a veces no es fácil. Y más hoy en día, porque el Señor nos invita hoy en día y nos ha invitado siempre a que nosotros lo conozcamos, a que descubramos quién realmente es Jesús, quién realmente es Cristo. La palabra nos dice, han venido muchos anticristos y siguen viniendo muchos anticristos. No solamente han venido, sino que siguen viniendo. Nosotros lo podemos constatar, por ejemplo, en nuestra comunidad. Nosotros vemos, por ejemplo, personas que nos presentan Jesuses diferentes. Por ejemplo, un Jesús que es solamente profeta. Y la gente acepta esos Jesús que son solamente profetas. Nosotros vemos, por ejemplo, comunidades que aceptan a Jesuses, por ejemplo, que no han podido cumplir su misión. Y entonces nos dicen a nosotros, Jesucristo vino, no pudo cumplir su misión, murió en la cruz, tenía que gobernar 40 años, solamente gobernó 3, le faltan 37 y nos montan otro Cristo para que la gente crea en ese Cristo totalmente diferente. Y desafortunadamente, exactamente, no solamente diferente, sino falso. Y desafortunadamente la gente cae en la mentira. Ahora, cae en la mentira, exactamente. Ahora, a veces nosotros vemos muchas doctrinas totalmente diferentes y esas doctrinas atacan directamente la persona de Jesús. Por ejemplo, las doctrinas ateas, el ateísmo, esos por lo menos atacan directamente lo que es la presencia de Jesús y uno lo reconoce y tiene uno a veces diálogos porque quieren que nosotros los creyentes dejemos de creer en ¿quién? En Cristo. Pero cuando una persona se ha cimentado en la fe y conoce bien cuál es su fe, por supuesto no se va a apartar del amor de Dios. A mí me ha tocado el verdadero Dios, exactamente. A mí me ha tocado debatir con algunas personas duras en las que nos hablan a nosotros y nos dicen que lo único verdadero que existe es la ciencia, las cosas materiales. Y yo, hablando con ellos, les decía, yo no puedo entenderte muchas cosas. Primero, por ejemplo, me decía que yo tenía la mente cerrada, que porque no era capaz de comprender a la ciencia. Y yo le decía, bueno, yo no sé quién tendrá la mente más cerrada, si esa persona o yo, porque yo entendía los alcances de la ciencia. Yo sé del poder que tiene la ciencia y uno se maravilla de ver los alcances que nosotros tenemos y de esos alcances que si nosotros analizamos son bendiciones que Dios nos da exactamente por tener una capacidad de pensar, de ser racionales y de colaborar con la creación de ¿quién? De Dios. La ciencia es parte del conocimiento que Dios nos participa para que nosotros colaboremos con la misma creación. Ahora, yo le decía, ¿cómo no entender que Dios actúa en nuestra vida? Yo he visto personas que han tenido experiencias totalmente duras. Por ejemplo, que los médicos ya le dijeron, tienes cáncer, tienes tumor cerebral, tienes una enfermedad y ya no tienes nada que hacer. Despídete porque ya lo único que te queda a ti es la muerte. No podemos hacer nada más por ti. Y sin embargo viene Dios
y se meten en el camino de Dios y Dios actúa, los libera, los sana, los cura. Y entonces yo le digo, para mí es muy difícil dejar de creer en Dios cuando yo he visto que Dios obra en la vida de ¿quién? De las personas, obra en nuestra vida, ha obrado en mi vida de distintas maneras. Hemos sido bendecidos ¿por quién? Por Dios. Entonces, ¿cómo decir que Dios no existe si hemos visto actuar a Dios? Y a veces nos hace falta a nosotros eso, permitir que Dios actúe en nuestra vida, permitir que Dios haga eco, no solamente en nuestra mente inteligente que Dios nos ha dado, sino que haga eco ¿en dónde? En nuestro corazón, en nuestra vida. Y solamente si nosotros buscamos a Dios, por supuesto lo vamos a ¿qué? A encontrar. Nadie encuentra lo que no busca así porque sí. A Dios, ¿qué hay que hacer? Buscarlo. La palabra nos dice a nosotros, el que busca encuentra, y al que golpea ¿qué? Se le abre. Al que busca encuentra, y al que golpea se le abre. Y una cosa nosotros debemos tener claras, muy clara, cuando San Pablo nos dice a nosotros que si viene incluso un ángel del cielo predicando un evangelio diferente, cuando nos presentan a un Jesús distinto, a un Cristo diferente, ¿qué hay que hacer? Rechazarlos. ¿Por qué no podemos aceptar otros Cristos? Porque esos Cristos no nos dan a nosotros la salvación. Falso. Un Cristo, Solo hay un Cristo verdadero. exactamente, un Cristo que es solamente profeta, anunciará la palabra de Dios, pero no me puede dar la salvación. Un Cristo que sencillamente es otro Cristo diferente, porque el Cristo real sencillamente no pudo cumplir con su objetivo y nos montan otro Cristo diferente, no nos puede dar a nosotros la salvación. Porque el que dio la vida por nosotros en la cruz para salvarnos, el que derramó su sangre, y según San Pablo, Cristo nos compró a nosotros a precio de sangre, nos dio la salvación a precio de su sangre, es Jesús, el Nazareno, quien nació y murió por nosotros en la cruz para darnos la salvación. Resucita para mostrarnos a nosotros que es el dueño de la vida, y solamente el dueño de la vida es capaz de darnos a nosotros la salvación. Ahora, ¿cómo identificar quién es Jesús? Primero pues tenemos que ir ¿a dónde? A las Sagradas Escrituras, leer. Nacido de la Virgen, ¿quién? María. Prometido desde toda la eternidad, ¿por quién? Por Dios. Los primeros padres cometieron pecado. Dios en su misericordia nos ofrece un Salvador, anunciado por todos los profetas, hasta que llegó y nació por medio de la Virgen María. No hay otro Salvador. No esperemos otros Cristos diferentes. Es Jesús, el único, desde ayer, desde hoy y desde siempre, por toda la eternidad. Ahora, frente a ese acontecimiento, desafortunadamente a veces nosotros encontramos otras clases de ateísmos, y según nos dicen nuestros santos padres, un ateísmo a veces más grave, más complicado. ¿Por qué? Porque ese ateísmo está dentro de los mismos creyentes. ¿Oh? ¿Cómo así? ¿Cómo así que el ateísmo está dentro de los mismos creyentes? Desbarájenos eso, ¿cierto? ¿Cómo es eso? Según dicen nuestros santos padres, el ateísmo que práctico es duro, porque causa mucho daño a la iglesia, mucho daño. ¿Qué es el ateísmo práctico? Es decir, que creemos en Dios, pero vivimos como si Dios no existiera. No nos interesa. No somos obedientes, desobedientes. Exactamente. El Papa invita de manera muy especial a los creyentes a no dejar de creer en Dios por el mal causado por las mismas personas que hacen parte de la iglesia. No podemos apartarnos del amor de Dios por el mal que hacen ¿quiénes? Las personas. Si tú te apartas de Dios
por el mal que hacen las personas, ¿estás creyendo en Dios? No. ¿En quién estás creyendo? En las personas. Y cuando Y una las persona... personas no tienen el poder de salvar. Y las personas no tienen el poder de salvarnos. Por eso una persona que reconoce la presencia de Dios en su vida, no va a perder la fe. Así vea que muchas personas, líderes espirituales, personas creyentes que se equivocan y obran el mal, las personas no basan su fe en esas otras personas, sino que su fe se mantiene firme porque está creyendo ¿en quién? En Dios. Muchas veces cuando uno tiene, digamos, malos momentos muy Claro. y la gente reniega, pero porque a mí, ahí es cuando no tiene más fe, porque todo pasa por algo. Estar fortalecidos. Todo pasa por algo. Sobre pero todo. hay gente que en ese momento lo que hace es apartarse Sí. del camino. O sea, cuando Me vienen los abandono, momentos duros. eso es ahí ya. Sí, exactamente. Cuando vienen esos momentos duros, son momentos de ¿qué? De prueba. O sea, tenemos a veces momentos arduos, áridos, duros, pero fortalecidos en Cristo, no perdemos la fe y continuamos ¿para dónde? Para adelante. Y que yo digo, si nosotros no fuéramos capaces de soportar esos momentos, Dios no nos mandaría, pero lo manda es porque somos Claro, capaces. cada problema, cada dificultad, cada momento árido que nosotros tenemos es porque podemos nosotros superar. mismos podemos ¿qué? Superarlos, echar para adelante, echar para adelante. Exactamente. Esas experiencias duras que a veces no es la voz de Dios. Ahí, Esa experiencia Dios también actúa en nosotros. claro. Porque no se es diferente. Sí. De hecho, la palabra nos dice en el Eclesiástico, si vas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba, porque así como el oro fino se prueba en el fuego, la vida del hombre se prueba en el horno del sufrimiento. Y nos dice entonces después, sé firme. Vienen tempestades, pero sé firme. No te puedes apartar del amor de Dios. Ahora, vienen otras cosas complicadas que se convierten también en anticristos. Por ejemplo, la gente que va a consultar a magos, la gente que consulta a brujos, la gente que pone su esperanza y dice, no, es que yo tengo esta mata de sábila, porque es que la mata de sábila me da protección. ¿Qué está diciendo usted ahí? Dios no me puede proteger. ¿Qué está diciendo ahí? Cristo no es suficiente y necesito una mata de sábila. Necesito un talismán. Necesito un fetiche. Necesito magia. Y nos apartamos del amor de ¿quién? De Dios. Y es triste que nosotros dejemos de lado el amor de Dios. Y hay algunas espiritualidades que son bien complicadas y que en la iglesia se conoce como santería. Entonces nosotros vemos a personas que se apartan del amor de Dios y están viviendo una experiencia espiritual, pero es más importante el santo. Por ejemplo, es más importante Santa Marta, es más importante Gregorio Hernández, es más importante otros santos diferentes y dejamos de lado ¿a quién? A Jesús. Dejamos de lado ¿a quién? A Dios. Nos apartamos realmente del camino que debemos seguir y es tener en el centro de nuestra vida la presencia de Jesús, la presencia de Dios, que es el mediador que Dios ha colocado, el puente que Dios ha colocado entre los hombres para darnos a nosotros la salvación. Sin embargo, la Biblia nos dice, como nos dice el Evangelio ahorita, de San Juan, en el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es esa palabra? Eso no sé qué me dice, que habitó entre nosotros. El mismo Dios. El mismo Dios en la persona de ¿quién? De Jesús. El mismo Dios en la persona de ¿quién? Del Señor. Del Señor Jesús, de Cristo. Y sin embargo nosotros vemos, ahí nos dice, la palabra era Dios, estaba con Dios y esa palabra se hizo carne y habitó en medio de ¿quién? De nosotros. Pero dice, y la gente no la conoce.
Y por eso nosotros vemos cosas complicadas. Gente buscando la esperanza por un lado, gente buscando la esperanza por otra, y se nos olvida que esa esperanza, que es el camino, la verdad y la vida, ¿quién es? Cristo, el Señor Jesús. Por eso debemos estar ¿qué? Fortalecidos en el amor de Dios y en saber que Cristo es la razón de nuestro existir. Por eso cuando Jesús le preguntó una vez a sus discípulos, que ellos dijeron: uy, no, este Señor tiene unas palabras duras, tiene palabras complicadas, mejor nos vamos. Yo pienso que está borracho, hasta un demonio yo creo que se le ha metido. Y la gente empezó a ¿qué? A irse. Y Jesús entonces le preguntó a los apóstoles: ¿y ustedes se quieren ir? Y Pedro, tomando la vocería de los demás, llegó y le dice: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Ven por qué los apóstoles permanecieron ahí? Ellos sabían qué era lo que quería y cuál era la promesa de quién, de Jesús, de Dios. Ellos sabían y querían participar de la vida eterna que Jesús le prometía si eran ¿qué? Obedientes, cumplidores de ¿qué? De la palabra de Dios. Pero desafortunadamente nos dice: muchos no lo conocieron. Ahora, ¿cómo vivir y cómo conocer a Jesús? Porque podemos conocer el Jesús histórico y vamos a la historia, y por allá los libros dicen que había un tal Jesús de Nazaret, y nos constata la historia que Jesús habitó ¿en dónde? En la tierra. O conocemos el Jesús de la fe, de pronto ese Jesús bonito que vino, nos armó, dio la vida por nosotros, murió, resucitó y un día va a venir. Pero viene otra pregunta: ¿cómo vivimos a Jesús ahora? ¿Cómo vives a Jesús ahora? Y el mismo Jesús nos los enseña y nos dice: cuando sea el final de los tiempos, pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a la y los cabritos a la izquierda. Bueno, las ovejas y los cabritos a la izquierda. Y les dirá a los de su derecha: venid a mí, benditos de mi Padre, porque me visteis con hambre y me disteis de comer, me visteis con sed y me disteis de beber, me visteis enfermo en la cárcel y me visitasteis, me visteis desnudo y me vestisteis. Y ellos le dirán: Señor, ¿y cuándo te vimos así? Y él les dirá: cuando hiciste una de estas cosas a mis pequeños, ¿me lo hiciste a quién? A mí. ¿Cuáles pequeños? Tu vecino, tu vecina, la persona que va por la calle, esa persona que a veces tú de pronto odias, dices no querer, aquella persona en la que tú a veces guardas rencor, heridas. Y Dios nos invita ¿a qué? A amarlas. Y nos invita también ¿a qué? A perdonarlas. Con nuestra propia familia a veces tenemos divisiones y esas cosas así. Y Dios nos invita ¿a qué? A sanar y a perdonar. Y a los cabritos, ¿qué les va a decir? Apartados de mí, malditos de mi Padre, porque me visteis con hambre y no me disteis de comer, me visteis con sed y no me disteis de beber, me visteis enfermo y en la cárcel y no me visitasteis, me visteis desnudo y no me vestisteis. Y ellos le dirán: Señor, ¿y cuándo te vimos así y no te asistimos? Y él le dirá: cuando no hiciste nada de esas cosas a uno de estos mis pequeños, ¿no me lo hiciste a quién? A mí. O sea, ¿en quién encontramos a Jesús? En las demás personas. En las demás personas. Por eso Dios nos invita a mirar a las personas
¿Con ojos de qué? De amor. A mirarla así como Jesús la miraba, con misericordia, con amor, dispuesto a qué? A servir a los más pobres, a los más necesitados. Es allí donde encontramos la presencia de ¿quién? De Dios. Por un lado, en la parte espiritual, en nuestra oración, y por otro lado, asistiendo y acompañando a las demás personas que encontramos a nuestro lado y a aquellas personas que se hallan ¿qué? Necesitadas. Orar por los demás. Si nosotros aprendemos a mirar a las demás personas con los ojos de Jesús, con los ojos de Dios, todo es diferente, todo cambia. Vamos a tratarla diferente. Así nos causen daño, la vamos a ver ¿con qué? Con ojos de amor. Con ojos de amor. Y vuelvo y les comento lo que dice San Pablo. Si alguien te hace daño, si tú haces el bien, ¿quién te hará daño? Pero si alguien te hace daño, bendito sea, porque ese daño que te hace va a ser bendición ¿para quién? Para ti. Si te persiguen, es una bendición ¿para quién? Para ti. Porque eso nos gana un escaloncito ¿en dónde? En el cielo. Si eres perseguido por causa del Señor, eso es un escaloncito que nos gana a nosotros para estar ¿en dónde? En el cielo. Son bendiciones que recibimos, y por eso más que nosotros llenarnos de odio, de negatividad, de rencor contra las otras personas, más bien debemos orar por ellas y darles gracias, porque ellas, en vez de hacernos un mal, nos están causando un bien. Conscientes de esa experiencia a la que el Señor nos invita, continuamos nuestra celebración. Amén. Amén.